Hola mis queridos hermanos y amigos. En esta oportunidad deseamos seguir estudiando el Evangelio de Lucas y hoy nos fijaremos y analizaremos un texto que aparece en el capítulo 24, versículo 45, que dice: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué texto tan interesante nos ofrece aquí la palabra de Dios y que nos invita a investigar, a averiguar qué significa la expresión les abrió el entendimiento? Y que luego de abierto es mucho más fácil entender las Escrituras, comprender las Sagradas Escrituras. Veamos entonces algunas definiciones de lo que dice el diccionario acerca de el entendimiento. Dice que es la potencia del alma en la cual se conciben las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. Esto es un mecanismo que tenemos todos los seres humanos y que con este puesto en práctica, accionándolo, logramos que haya unos procesos que tengan relación a esto, al entendimiento. Y eso de entrar a concebir las cosas para compararlas, para juzgarlas, y luego con esa información ya deducir y pensar cómo se pueden aplicar este tipo de asuntos que entran a la mente. Y cuando el Señor Jesucristo dice que les abrió el entendimiento, quiere decir que estaba cerrado. Ahora, ¿cerrado cómo así? ¿Acaso el entendimiento se abre y se cierra? Y al estar cerrado, pues no entrará la información. Y por supuesto, si no entra la información para quedarse, para entrar en el proceso del entendimiento, entonces no habrá conocimiento. Y si no hay conocimiento, entonces no habrá aprendizaje. Esto lo pone el Señor Jesús en su palabra para que el ser humano vaya entendiendo que nosotros los humanos tenemos muchas facultades, tenemos muchas herramientas, las cuales, por un lado, no las conocemos y por el otro, pues no las utilizamos para poder entender, para poder comprender, que es la frase siguiente que viene de este versículo 45. Si no hay entendimiento, no hay comprensión de las Sagradas Escrituras. Es lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo. Entonces, una pregunta: ¿por qué está cerrado el entendimiento? Porque no hay voluntad para aprender. Y si no hay voluntad para aprender, entonces no hay interés, no hay motivación. Si estos factores no existen en la mente de la persona, no hay apertura para recibir la información, para procesarla y para entenderla. Dios nos hizo a nosotros criaturas superiores, sabias, inteligentes, pero muchas veces no se conoce todos esos elementos, todas esas facultades, todas esas propiedades y sobre todo todas esas herramientas que tiene el ser humano. Por supuesto, al no conocerlas y no usarlas, pues en este caso no hay entendimiento. Y es lo que Jesús veía en los apóstoles.
Los apóstoles conocieron a través de la lectura de los textos proféticos lo que se hablaba acerca de Jesucristo, del Mesías en aquel entonces de la Escritura. Y luego, cuando le está hablando a quienes le han seguido, le han escuchado, han visto sus milagros, han conocido su extraordinario poder, que no lo tiene cualquiera, ni lo ha tenido ni lo tendrá alguien, no unieron la información, no procesaron esta información y no pasaron al proceso del entendimiento. Por eso ellos no entendieron al Señor Jesús. Por eso ellos no comprendieron las Escrituras, que es el énfasis que hace el Señor Jesús para con sus seguidores. Ahora, es que la persona cerrada de entendimiento está conforme con lo que sabe. Sí, no toma el esfuerzo, no hace el esfuerzo de investigar, de averiguar, de comparar, de juzgar, de analizar. No, y menos deducir, por supuesto, no. Se atiene a lo que ya sabe, a lo simple, a lo que no se requiere procesos mentales. Lo otro que podíamos decir que la persona está cerrada de entendimiento es que tiene pereza mental. Y la pereza mental va relacionada a la falta de interés y al conformismo que la persona muestra frente a la información. No tiene como ánimo de, a ver, ¿qué voy a saber de esto? Voy a profundizar sobre esto, quisiera saber más de esto. No, se queda en ese letargo, en ese conformismo y no usa su mente para nada. Y lo otro es que puede darse el caso que se cierra el entendimiento cuando la persona está en contra de lo que escucha, de lo que ve. Aquí hay otra posición mental. No está de acuerdo con lo que está escuchando, con lo que ve. Es decir, rechaza la realidad, rechaza la información. Y aunque sea conveniente y no va a pasar por el entendimiento, entonces la rechaza de plano. No le interesa salir de la comodidad mental para entrar a averiguar si la propuesta que no conoce, si lo que está escuchando es diferente, no le interesa y la rechaza sin averiguar qué es, cómo es conveniente, no es conveniente. Y esto hace que la persona no avance mentalmente, no descubra, en este caso, la grandeza de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios. No, aquí podemos decir que quien tiene cerrado el entendimiento es una persona que tiene una vida muy elemental, una vida muy simple, que no quiere trascender a salir de su estado mental, de una posición sin tener que arriesgarse, mirar y averiguar lo que podía ser beneficioso inclusive. Esto es lo que pasa en el ser humano. Veamos unas citas que tienen que ver con esta posición de la persona que tiene cerrado el entendimiento. En el capítulo número 13 de Mateo, en el versículo 20, 21 y 22, dice lo siguiente: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas
ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el caso de aquella parábola del sembrador que el Señor Jesucristo les hace conocer a sus seguidores, como hay muchas personas que caen en este tipo de errores. Y es así como al escuchar la palabra de Dios, pero no tiene arraigo la palabra, no tiene ese entendimiento para decir, esto es bueno, esto es necesario para mí, esto es conveniente para mí. No, lo que recibió como información no dejó de ser algo que pudiera tener una consideración, un deseo de parte del oyente que dijera, voy a analizar, voy a revisar, y como dijimos aquí en la definición, voy a mirar si eso me sirve o no me sirve, es bueno o no es bueno. Este tipo de personas no usaron el entendimiento, y volvemos a la definición, que es una potencia del alma, en virtud de la cual se conciben las cosas, las compara, las juzga y las induce y deduce de otras de las que ya conoce. No pasó por ese proceso. No usó la herramienta para que el entendimiento se diera en este caso. Veamos también otro texto que está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Otro aspecto que tiene que ver con lo que estamos viendo es que quien no presta atención a la palabra de Dios, a los que no usan el entendimiento, viene aquel enemigo de Dios, aquel enemigo de la persona, y lo que hace es enceguecerlo. En otras palabras, que no lo use, que no se apropie de esa herramienta, para que lo que escucha de Dios no tenga raíz, no tenga fundamento, no tenga discernimiento. Y entonces él quita toda posibilidad a aquella persona para que empiece a trabajar la palabra de Dios y que ésta pueda ser entendida, comprendida y aplicada. Y este enemigo pues hace todo eso con el fin que no trascienda la palabra de Dios, que no tome posesión y no se afiance y no se entienda y no se comprenda, y la persona no logre saber de los propósitos de Dios. Veamos otros textos. Isaías capítulo 44, versículo 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. El profeta Isaías hace aquí una alusión y mete lo que es el ojo y el corazón como elementos fundamentales para el entendimiento. Lo que se ve puede posibilitar la manera de informar, hacer conocer lo que se está viendo, presenciar la escena, el acto, el hecho. Por los ojos entra esa información y habla del corazón, aquel receptor de los sentimientos, de las sensaciones, de la experiencia,
de aquello que puede evaluar, considerar y decidir sobre lo que sus ojos están viendo. Pero están totalmente ciegos y están insensibles ante la realidad, ante lo que Dios está haciendo, ante la experiencia inclusive personal de lo que Dios hizo en sus vidas y está haciendo, pero no trasciende, no pasa por el entendimiento. Y Marcos, otra cita, Marcos capítulo 4, versículo 12. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Sí, hay personas que ven, hay personas que observan la situación, pero que esto no pasa sino una ilusión, una visión, y que no se perciba lo que realmente se está viendo. Y cuando la persona oye, pero que esto que está escuchando no trascienda, no se entienda, no permanezca en la mente para volver al proceso, a la potencia, a la herramienta del entendimiento. No hay interés, no hay motivación, hay pereza por ver más, por escuchar más y saber que esa información para qué sirve. ¿Me es útil? ¿No me es útil? ¿Qué estoy aprendiendo con esto que estoy viendo, que estoy escuchando, que estoy leyendo en el caso cuando se leen las escrituras? Y aunque sean muy reales aquellas situaciones, aquellas cosas que se ven, que se escuchan, si no pasan por el entendimiento, entonces está cerrado. Y si está cerrado, la persona nunca va a concebir en su mente aquella información que no procesa el aprendizaje, que no trasciende para poder sacarle provecho a lo que se está viendo y oyendo. Veamos entonces la realidad de muchos. Otra cita en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Otro aspecto que tiene que ver con ese entendimiento cerrado, que no procesa, que no asimila y que está entenebrecido. Fíjense que esa es otra forma de mirar el por qué el entendimiento está cerrado. ¿Y por qué está entenebrecido? Precisamente porque está lleno de tristeza, de confusión y falta de conocimiento. En esas condiciones, el entendimiento no funciona. En esas condiciones, no hay procesos que ayuden al entendimiento a comprender lo que se está escuchando, lo que se está predicando, lo que se está enseñando. Y esta manera de hablar de el entendimiento entenebrecido también significa que hay una profunda ignorancia espiritual y un corazón insensible a Dios. Estos dos elementos también forman parte de aquel contenido que lo hace estar en tinieblas, estar en un estado no amplio, no abierto, no dispuesto a entender, en este caso, la palabra de Dios, a Dios mismo, por supuesto. Por eso el Señor Jesucristo acciona y abre el entendimiento
para que se pueda descubrir lo que hay dentro, para que entonces la información que entra a partir de esos momentos, o aquella información que está en la mente, en la memoria, venga y haga el proceso de entender. Y esto es sumamente importante cuando el Señor Jesucristo toma la decisión de abrir el entendimiento de las personas para que comprendan la palabra del Señor. Y cómo ayuda a los oyentes, ya ahora aquí pensando en nosotros, en el contexto. Bueno, tenemos que entender que si no apreciamos, valoramos, entendemos y aún hasta cuestionamos la palabra de Dios, en este diagnóstico puede decir que nuestro entendimiento está cerrado. Y la única forma de abrirlo es a través de la petición a Cristo Jesús que lo abra. Él es el único que puede lograr esto de abrir el entendimiento para entonces sí comprender las Sagradas Escrituras como lo dice el texto que estamos estudiando. Ahora, tenemos también que pensar que a veces el entendimiento está embotado, es decir, está debilitado, no actúa eficientemente, y esto impide también que él pueda entender. Así que nosotros vamos un poco más allá para decirle al Señor, Señor, abre el entendimiento. Permítenos desechar todo aquello que nos impida aprender de tu palabra, entender tu palabra, analizar tu palabra. Creo que ese es el interés que tiene el Señor Jesucristo para lograr que el ser humano vea que puede salir adelante en todo lo que Dios propone. Veamos una petición que hace el salmista, y es bueno cuando nosotros vamos a las Escrituras y conocemos los testimonios de aquellos que pidieron que su entendimiento fuera abierto. En el capítulo 119, versículo 27, el salmista hace esta petición. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Fíjense la solicitud que hace el salmista a Dios. Hazme entender el camino de tus mandamientos. En otras palabras, hazme abrir mi entendimiento para poder entender. Y entonces, luego de entender lo que Dios tiene para cada uno, se puede meditar en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios hará. Y he aquí se abre la gran ventana del conocimiento, la gran ventana para el aprendizaje de la palabra de Dios. Y hay un hombre que nos enseña mucho acerca de esa experiencia de vida, como es Job. Quien hemos leído las Escrituras, sabemos que Job tiene un testimonio de vida muy interesante y que vale la pena leer este libro. Job capítulo 33, versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y aquí Job, ¿qué está diciendo? Dios habla de muchas maneras, de muchas formas, en diferentes tiempos. Él entiende más a Dios en medio de su enfermedad que antes, cuando las cosas estaban bien. Cuando en su casa había muchas riquezas, este hombre tenía mucho dinero, tenía hijos, tenía salud. Pero luego vino la quiebra, luego vino el fracaso, luego vino la muerte de sus hijos, quedó sin nada y vino una enfermedad terrible. Y en medio de esa enfermedad, él entiende que Dios le está hablando de muchas maneras.
que está con él, pero que le habla ahora en la situación de él y le hace comprender su vida, una vida que ha cambiado totalmente con su enfermedad. Y es bueno cuando entramos a analizar las diferentes etapas de nuestra vida y sobre todo cuando pasamos por dificultades, cuando sufrimos, cuando tenemos situaciones bien difíciles y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy viviendo en esta situación? ¿Qué me pasa? ¿Qué me enseña Dios con este sufrimiento, con esta derrota, con esta pérdida? ¿Qué me está enseñando Dios? En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ya entramos a mirar de cerca que el entendimiento se va a abrir, y acuérdense que les abrió el entendimiento ¿a quiénes? A sus seguidores, a los discípulos. Y aquí el apóstol Pablo plantea que el entendimiento se puede abrir más fácilmente cuando nos entregamos a Cristo Jesús. El velo, es decir, esto que nos impide ver la realidad, esto que nos impide ver a Dios, esto que nos impide ver y escuchar la propuesta de Dios para nuestras vidas, entonces es más fácil a través del Espíritu Santo y al entregarnos nosotros al Señor para poder comprender, para poder analizar, para poner a trabajar el entendimiento. Qué bueno cuando llegamos a este punto interesante, y esto tengámoslo como la aplicación de este mensaje. Todos los seres humanos da la impresión que tenemos el entendimiento cerrado. Y si este no se abre, entonces no hay aprendizaje. Especialmente cuando se trata de conocer a Dios, de entender a Dios, de mirar el propósito de Dios en nuestras vidas. Quien quiere entrar en ese conocimiento de Dios, en esa manera de ver a Dios interesante, maravillosa, especial, debe dar 2 pasos que son muy importantes. Y el primero es: Señor, aquí tienes mi vida, me entrego a ti, no te conozco bien, esto para hacerlo en oración, pero estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a conocerte, estoy dispuesto a amarte, estoy dispuesto a servirte. Y para eso, Señor, te pido que abras mi entendimiento, así como lo hiciste con tus seguidores en aquel tiempo. Yo quiero comprender tu palabra, y para comprenderla debo tener el entendimiento abierto. Debo poner a funcionar el entendimiento. Abre, Señor, mi entendimiento, porque esto me va a permitir no solamente comprender tu palabra, sino que me permitirá comprender mi vida, comprender a los demás, comprender las situaciones y ser una persona mucho más sabia y ser una persona que está abierta al aprendizaje. Entonces la oración es: Señor, abre mi entendimiento para comprender las Escrituras, para comprenderte, para amarte, para servirte. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.